tal amigos? Yo soy Valentina Higuita y el día de hoy les vengo a hablar del fundador de nuestra facultad, Héctor Abad Gómez, quien fue un médico salubrista colombiano, profesor universitario, periodista y defensor de los derechos humanos. Fue asesinado en Medellín en 1987, fue pionero de la salud pública en diversos campos, comprometido desde su vida estudiantil por la lucha por el agua potable y los alimentos inocuos. Se especializó en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y a su regreso al país lideró el establecimiento de servicios médico-rurales en el exilio por varios años. Fue consultor de la Organización Mundial de la Salud para varios países de América y de Asia. De nuevo, en 1956 en Colombia fundó el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Realizó la primera vacunación masiva registrada contra la poliomielitis en el mundo e inició el programa de agentes comunitarios de salud conocido como promotoras rurales de la salud. Esto se implementó en todo el país y en 1962 propuso por primera vez en el mundo estudiar la violencia aplicando el método epidemiológico y la podiatría como especialidad dedicada a la salud de las poblaciones. Fue director de la Escuela Nacional de Salud Pública, que actualmente lleva su nombre. Fue profesor visitante de la Universidad de California y, como decía Virchow, la política es medicina a gran escala y por ello Héctor Abad incursionó en la vida política. Las vidas de ambos tienen interesantes similitudes, a excepción de la trágica muerte de Héctor Abad Gómez, que todavía hoy recibe rechazo por parte de los estamentos sociales, políticos y académicos, tanto en Colombia como en el extranjero. Con este reportaje pretendemos presentar las meritorias y poco conocidas vida de la obra de Héctor Abad, médico, profesor universitario, quien en su quehacer siempre mostró liderazgo, compromiso, acción, encarando el aforismo del cubano José Marín: la mejor forma de decir es hacer. Nació en 1921 en Jericó, departamento de Antioquia. Fue el primogénito de una familia de 5 hijos. Su padre era comerciante y periodista aficionado, con ideales liberales en un pueblo conservador. Durante la crisis de 1930, la familia migró a Sevilla, Valle de Cauca, en la zona cafetera colombiana. Años después de grandes perturbaciones sociales y políticas por causa de la llamada violencia política colombiana, en Sevilla ingresó al Liceo General Santander, cuyo director era José María Velasco, el carismático estadista y 5 veces presidente de Ecuador, quien lo introdujo en los pensamientos europeos y a quien Héctor Abad consideraba como la persona que más influyó en su vida intelectual. Desde el liceo comenzó su carrera de activista, cuando en 1938, junto a 5 compañeros de estudio, organizó una huelga contra la implementación de exámenes de admisión para el ingreso a la universidad. El enfrentamiento entre conservadores y liberales en medio de la violencia política colombiana afectó a varios amigos de la familia. Entonces su padre decidió regresar a Medellín. Allí, imitando a 2 tíos médicos, Héctor Abad ingresó a la Escuela de Medicina en la Universidad de Antioquia a los 18 años. Desde su época de estudiante de secundaria ejerció el periodismo en una revista literaria llamada Simiente. En la universidad, en 1945, junto a varios compañeros, fundó el periódico estudiantil U2352, vocero siempre independiente y irreverente, que procuraba llevar la contraria con la idea de que de la controversia sale el progreso y de la lucha contra la corriente fortalece. Abogaba por los campesinos, la niñez y la construcción de acueductos o centros de salud, entre otros. Desde esa época comenzaron a llamarlo comunista. Se interesó por la medicina social al ver morir de difteria a muchos niños sin que hicieran campañas de vacunación.
reafirmó su vocación de salubrista al iniciar un debate sobre la mala calidad del agua a través del periódico U235, cuando un compañero de estudio y varios vecinos murieron por fiebre tifoidea. Fue citado a Cabildo Abierto Municipal y logró la apertura de una campaña por el agua, tema que profundizó en su tesis de grado titulada Algunas consideraciones sobre salud pública en el departamento de Antioquia. En 1948 cursó el máster en salud pública en la Universidad de Minnesota. Esta etapa determinante para sus futuros intereses, pues esta universidad, aunque era relativamente nueva, fundada en 1944, tenía grandes fortalezas en educación en salud, administración hospitalaria e investigación en poliomielitis. Mientras era jefe de la División de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, en 1948 se desplazó a la frontera con Venezuela en respuesta a una epidemia de fiebre amarilla en la desembocadura del río Inírida. Ahí conoció de primera mano la experiencia de la institución de medicina social del vecino país, por la cual todos los médicos nacionales o extranjeros debían hacer un año de medicina rural para poder ejercer en las ciudades. De regreso a Bogotá, comentó dicha experiencia a Jorge Cavalier, el ministro de la Salud de aquel entonces, quien le apoyó para redactar y presentar el proyecto de ley que instauraría el Año Rural en Colombia desde 1949. En 1950 y 1956, en el exilio forzado ante las amenazas recibidas por sus convicciones políticas, trabajó con la Organización Panamericana de la Salud como consultor en distintos campos de la salud. En la salud pública en Washington, Perú, México, República Dominicana y Haití. En 1956 se vinculó a la Universidad de Antioquia, en la cual fundó el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, y desde ahí ofreció decisivo apoyo al movimiento para la transformación de la enseñanza de la medicina que otras universidades colombianas también adelantaban y que buscaba la promoción del contacto con la comunidad y la sensibilización con los problemas sociales. Ante la necesidad sentida de profundizar en el estudio de la medicina social, en 1963 fue fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública, con sede en Medellín, como actividad de expansión extramural de la universidad y con el auspicio financiero de un exportador de café. Héctor Abad Gómez decidió replicar la experiencia de promotoras rurales de salud que consideró años atrás en México, en el municipio de Santo Domingo, donde la desnutrición y la gastroenteritis era la principal causa de muertes infantiles. Organizó un equipo con un médico y 30 mujeres que supieran leer y escribir, seleccionadas por la Junta de Acción Comunal y con la asesoría de la Facultad de Medicina. El programa logró reducir significativamente la mortalidad infantil en este municipio. La Universidad del Valle, que tenía gran respaldo de organizaciones internacionales, adoptó el programa de voluntarias rurales en Candelaria al comienzo de los años 1960. Y sin duda estas dos experiencias fueron cruciales para la declaración del alma alta de la Organización Mundial de la Salud sobre atención primaria en salud en 1978. Después, en 1966 y 1970, Antonio Ordóñez, ministro de la Salud en esos años, implementó en toda la nación programas materno-infantil y de programación promotoras rurales voluntarias de la salud, con el apoyo de diferentes agentes internacionales. En 1957, cuando todavía existía controversia sobre la eficiencia y la inocuidad de las vacunas SAL, que eran virus muertos, y Sabin, que eran virus atenuados, se presentó una epidemia de poliomielitis en Andes, un poblado del suroeste de Medellín, y Héctor Abad Gómez tomó la audaz decisión de probar la vacuna Sabin, aún en experimentación.
en una campaña poblacional. Bueno, antes de comenzar la vacunación y para mostrar su convicción de la bondad de la inocuidad, inoculó a sus 3 hijos. En el texto compilado por Jung se cuenta que Héctor Abad había tomado la decisión de quitarse la vida en caso de que los resultados no fueran los esperados. Bueno, con vacunas provistas por la OMS, se vacunaron a 7.378 menores de 6 años, sin que se presentaran complicaciones, ni casos de poliomielitis, ni tan solo hubo 4 casos de niños cuyas familias no habían permitido la vacunación. Los resultados se difundieron ampliamente y a partir de septiembre de 1958 los programas masivos de vacunación se extendieron en Medellín, Nicaragua, Costa Rica y muchos otros países. En todas partes la aceptación de la vacuna Sabin fue universal y la respuesta antigénica resultó excelente. Vale anotar que Sabin fue un médico nacido en Polonia, en ese entonces parte de la Unión Soviética, pero desde niño nacionalizado en los Estados Unidos, e hizo sus trabajos sobre las vacunas de la poliomielitis a partir de virus vivos atenuados en la Universidad de Cincinnati. Sabin, como dato digno de rescatar, nunca quiso patentar su vacuna ni obtener beneficios económicos algunas por ella. La vacuna Sabin es hoy en día de uso universal y Héctor Abad Gómez ya desde 1968 insistió en la necesidad de incluir enseñanzas sobre la organización de los servicios de salud y la atención médica en el currículo de las escuelas de medicina y publicó también los resultados de una encuesta sobre el tema realizada por la OMS en varios países de América Latina. A partir de 1979 fue integrante del Comité Colombiano de Derechos Humanos, desde el que afirmó y reiteró siempre que sin justicia social no puede ni debe haber paz, pero ni la justicia social ni la paz deben conseguirse con violencia. Como profesor de salud pública, promulgó el amplio concepto de que la medicina iba más allá del aula o del hecho hospitalario y que incluía el manejo de datos. En 1982, en un foro internacional organizado por Milton Roemer, insistió en el que las responsabilidades del médico van más allá de la responsabilidad con el paciente individual. Siguiendo el espíritu de Bishop, Héctor Abad Gómez acuñó el término de poliatra para el médico político, aquel que se ocupaba de la salud, de la polis, de la ciudad o de la sociedad, sin desconocer las diferencias, pues uno nació en 1821 y el segundo había nacido en 1921, y en contextos muy diferentes. Aunque esto no deja de sorprender por el paralelismo que hay entre ambos. Por ejemplo, ambos eran hijos de padres comerciantes, se trasladaron a ciudades para realizar sus estudios de medicina, estuvieron en la vanguardia de la vida científica del momento, enfrentaron epidemias siendo muy jóvenes en su profesión, ejercieron el periodismo, fueron activistas a favor del cambio social, ocuparon cargos burocráticos, fueron profesores universitarios, incorporaron las ciencias sociales y el arte en su ejercicio profesional y también ambos sufrieron persecuciones. Sin duda la gran diferencia es la muerte prematura de Héctor Abad Gómez. En 1987, para entender el periplo vital de Héctor Abad Gómez, hay que ponerlo en contexto de la violencia colombiana, un fenómeno complejo en el cual se han entremezclado de forma inseparable las guerrillas, el narcotráfico y el paramilitarismo. En ella se pueden identificar varios periodos. Entre 1949 y 1972 hubo un aumento que correspondió a la violencia política colombiana. El brutal y sangriento enfrentamiento entre liberales y conservadores por permanecer en el poder y que afectó también a la zona cafetera colombiana, donde está localizada Sevilla. En 1972, después de la firma de un
armisticio llamado Frente Nacional, los homicidios descendieron para volver a aumentar drásticamente a partir de 1983 hasta 1991, que incrementó atribuido principalmente al narcotráfico. La violencia estuvo siempre cercando a Héctor Abad Gómez. Bueno, esto fue un poco de Héctor Abad y sus grandes aportes en salud pública y en el mundo en general. Muchas gracias.